Hola a todos, soy Ana Rodríguez y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de Novicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Carles Marcos, General Manager de Conto en España. Hacemos un repaso por su carrera profesional y hablamos sobre cómo es innovar en el mundo fintech, de la importancia de trabajar la confianza del usuario, del consumidor o del cliente y escuchar sus necesidades para seguir avanzando y seguir creando, y también del ecosistema startup en un mundo que está actualmente un poco convulso. Esto y mucho más, empezamos. Pues tengo el placer de dar la bienvenida al podcast Hablando con Líderes de Novicap a Carles Marcos. Bienvenido, Carles, a esta nueva edición de nuestro podcast. Un placer estar aquí. Un placer, encantada de hablar contigo casi un año más tarde, porque a los que nos estáis escuchando, Carles y yo nos vimos en el South Summit del año pasado, de 2022, allá por julio, ya no recuerdo cuándo era, así que casi estamos haciendo un año de conversación. Así que, bueno, pues vamos a ver qué ha pasado un año después en Conto y cómo lo habéis vivido. No sé si has podido escuchar alguno de los podcasts de Hablando con Líderes, pero tengo una tradición, una pequeña tradición que me he montado yo a mí misma en este corto espacio de tiempo, que es haceros la misma pregunta a todos cuando comenzamos a charlar este ratito, y es, digo, ¿para qué voy a presentarles yo cuando se pueden presentar ellos? Que quién mejor que ellos, que se conocen. Así que la primera pregunta es obligada y es preguntarte quién es Carles y por qué estamos hablando hoy contigo aquí en Hablando con Líderes. Pues, ¿quién es Carles? Un muchacho de Barcelona que ahora mismo está liderando el neobanco Conto aquí en España. Yo vengo de formación de Dirección y Administración de Empresas, hice mi recorrido y pagué mi deuda con consultoría durante 2 años y después ya me volví al mundillo de las startups y experimenté de primera mano el sector financiero, en este caso fintech, en Londres, en una empresa que se llamaba GoCarles. Siempre hago la broma que no tiene nada que ver con mi nombre, no era ni el fundador, todo lo contrario, y allí aprendí... El algoritmo te encontró, a lo mejor, precisamente por eso. Sí, yo creo que hubo un match ahí de nombres y dijeron, este tío tiene que acabar trabajando en GoCarles, y además era gracioso porque estaba en ventas y llamar a todos los clientes, hola, soy Carles de GoCarles, era súper gracioso. Y para mis compañeros muy fácil de aprender mi nombre, que la mayoría eran británicos, y ahí pues básicamente hice todo el track de ventas y acabé liderando el mercado español. Y era una empresa, bueno, es una empresa, es un unicornio que se dedica a la gestión de pagos de grandes empresas, telefónicas, gimnasios, energéticas. Y en 2019 surgió la oportunidad de entrar a Conto a liderar la expansión del mercado español. Conto en aquel entonces era una empresa de gran éxito a nivel francés, era una de las fintech más prometedoras del mercado galo. Y en ese momento había crecido mucho en el mercado francés, habían obtenido su licencia de pago y se planteaban salir al mercado internacional, ¿no? Y ahí se definieron 3 mercados, España, Alemania y Italia. Y a mí pues tuve la gran fortuna de poder entrar antes del lanzamiento y poder planificar toda la estrategia de lanzamiento. Y desde entonces pues han pasado prácticamente 4 años, entré en abril del 2019 y ahora ya tenemos oficina aquí en España con más de 100 empleados, con un crecimiento muy bueno a nivel de adquisición de clientes y de facturación. Y a nivel de números globales de qué es Conto, pues tenemos más de 350.000 clientes en los 4 mercados donde operamos. La última ronda fue el año pasado, en enero, de 486 millones, que se dice pronto, y a una valoración de 4.400, con lo cual varias veces un unicornio. Y precisamente nuestra voluntad es ocupar este espacio de la gestión financiera para pymes y autónomos a nivel europeo, ¿no? En Europa hay 25 millones de pymes. Nuestra ambición es en 2025 capturar un 4% de estos 25 millones, alrededor de 1 millón. Y de momento nos ha ido muy bien y bueno, con muchas ganas de lo que nos queda por delante, que cada año es una aventura nueva. Y además, como está el mundo como está, efectivamente cada día es una aventura nueva. Vamos a hacer un poquito vamos a rebobinar, porque has dicho un montón de cosas en esta presentación. Quiero preguntarte un poquito sobre esa fase anterior a Conto. Pasaste por una consultoría
como has dicho, has pagado tu deuda, ¿no? Y es el gran mito de las consultorías. Pero me interesa más la parte de fintech y preguntarte algo. Desde que entraste en el mundo de las fintech, en tu primera experiencia con esa empresa con el mismo nombre que tienes tú, a lo que estás viviendo ahora, ¿cómo ha cambiado este mundo, el mundo fintech? Porque ha habido una evolución muy grande en estos últimos años y creo que es importante que tú tienes una experiencia de experiencia laboral en varios sitios, ¿cómo lo has visto desde dentro? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que FinTech en 2016, que cuando yo entré, pues era incumbente, ¿no? Era el año que empezaban a salir, pues eso, los primeros proyectos FinTech, sobre todo en el Reino Unido, que históricamente tienen un regulador muy afín a la innovación, ¿no? Que es el FCA. Y en nuestro caso, pues estaba todo por hacer. Veíamos oportunidades en el mercado de pagos, veíamos oportunidades en el mercado bancario, en el Forex, o sea, estaba realmente todo por hacer y yo me junté, pues esto, con un grupo de personas que se dedicó exclusivamente al sector de pagos. También tuve mucha suerte porque los fundadores venían de también consultoría, habían pasado por Y Combinator, tenían un pool de VCs detrás muy potente y con un producto que en UK en particular tenía muchísimo recorrido, porque al final la domiciliación bancaria en el Reino Unido siempre ha sido bastante inaccesible por el segmento de pymes, porque generalmente si no tenías cierto volumen de transacciones, pues no podías acceder directamente a través de bancos y tenías que ir por boutiques que eran muy anticuadas. Y GoCardless realmente entró en el mercado pues para modernizar todo lo que era el acceso a un método de pago que al fin y al cabo para pagos recurrentes es mucho más eficiente que las tarjetas de crédito. Entonces el reto fue pues un poco como un Conto, un producto que funciona muy bien en el Reino Unido, pues escalarlo a nivel internacional y de hecho ahora mismo GoCardless seguramente es la red de pagos por domiciliación bancaria más extendida a nivel global porque han integrado con todos los sistemas de domiciliación bancaria o la mayoría en el mundo desarrollado, tiene operaciones en Australia, en Estados Unidos, en la mayoría de países SEPA con distintas divisas y esto para empresas internacionales, pues por ejemplo Netflix o Spotify, les viene muy bien porque al final con una sola integración a una pasarela de pagos pues pueden cubrir cobros domiciliados en la mayoría de los mercados donde operan. Entonces, esto, como te digo, era en 2016 cuando yo me aventuré al segmento de fintech y desde entonces pues ha evolucionado muchísimo. Ahora creo que ya el sector, sobre todo con las recientes rondas de financiación de centenares de millones de euros, pues ya se ve que hay bichos bastante grandes que compiten cara a cara con los incumbentes, que al final, bueno, con la banca tradicional en este caso, y que poco a poco nos vamos haciendo un espacio. Al final, la filosofía o el enfoque no ha cambiado demasiado. Siempre son soluciones basadas en tecnología que intentan buscar un nicho, un problema muy específico de un segmento que no está bien servido por la banca tradicional y lo que buscan es innovar y dar una solución más eficiente que realmente solucione el problema del usuario, ¿no? Y creo que en esto, tanto en GoCardless como en Conto, se tiene mucho en cuenta y de hecho uno de los KPIs de ambas empresas es el NPS, que es el Net Promoter Score, que es lo que nos permite saber en qué grado nuestros clientes nos van a recomendar a sus conocidos, otros empresarios de su alrededor. Y para nosotros es la base de todos los desarrollos que hacemos a nivel de productos y servicios, ¿no? Primero habla el cliente y después nosotros actuamos. Luego hablaremos precisamente del cliente y esa confianza que tenéis en ellos, pero quería hacerte una pregunta porque has dicho algo interesante de cuando empezaste había como muchas oportunidades o se veían, estaban ahí y ahora esos que vieron las oportunidades son grandes empresas o están próximas a ser unicornios. Ahora, en la situación en la que estamos en este momento, eh, ¿el nivel de oportunidades ha descendido o estamos ya alcanzando un punto en el que estamos cubriendo casi todos los nichos a nivel fintech y esa competición es como mucho más complicada o ya ahí está encasillado? Para mí oportunidades siempre habrán, porque las necesidades de los clientes evolucionan. Hablamos de las generaciones, con lo cual cada generación tiene necesidades distintas y esto ha ido cambiando en toda la historia y además ha ido acelerando, ¿no? El grado de innovación ha ido a un ritmo
pues mucho más elevado en los últimos 10 años que en los últimos 50, con lo cual yo creo que siempre habrá oportunidades. Evidentemente hay ciclos de mercado pues más expansionistas y hay otros ciclos de mercado donde hay correcciones, donde acceso a la financiación es mucho más complicado y por tanto se tiene que luchar mucho más para que los proyectos salgan adelante, ¿no? Y seguramente hoy en día con los tipos de interés al alza, con lo cual los inversores tienen oportunidades de invertir en otros productos a lo mejor de menos riesgo, con un retorno más atractivo del que antes teníamos con tipos negativos, de hecho, en la zona euro. Entonces esto cambia el contexto y seguramente estamos viendo esta época de integración y consolidación. Aquellos modelos de negocio que pues no han sido capaces de apuntar hacia la rentabilidad y ser sostenibles en el tiempo, pues lo están pasando mal, y aquellos modelos de negocio que sí que han montado un modelo de negocio sostenible en el tiempo, pues les surgen oportunidades de integración o adquisición. Es el caso mismo de Conto. Nosotros tuvimos la oportunidad en verano del año pasado de adquirir nuestro competidor principal en Alemania y así lo hicimos. Y esto para nosotros significa un paso adelante muy importante para seguir creciendo en un mercado tan grande como el mercado alemán, que de Europa continental a nivel de pymes es el mayor, ¿no? En el caso concreto de Conto, y también hablaremos de esa internacionalización y lo que supone, lo has comentado antes, pero por si alguien que nos está escuchando dice, ¿qué es Conto y qué hacéis? ¿No? Brevemente. Te has presentado tú, ahora vamos a presentar el alma, el core de Conto para saber qué es, y a partir de ahí ya empezamos a hablar de un montón de cosas que creo que son muy interesantes en vuestro caso. Pues Conto es la solución financiera que ayuda a las pymes realmente a dedicar la energía a aquello que ellos pues saben hacer, que es gestionar su negocio. Nosotros operamos con una licencia de pagos, ofrecemos cuentas bancarias con IBANes locales a nuestros clientes y toda una capa de servicios que facilitan su día a día financiero. Y menciono la licencia de pagos porque esto quiere decir que no ofrecemos financiación directamente, es decir, los depósitos de nuestros clientes ni los invertimos ni los prestamos. Simplemente entre comillas, porque evidentemente es muy complejo desarrollar el producto de calidad, pero les damos este acceso a un aplicativo tanto móvil como en el ordenador, que les permite pues realizar toda la operativa del día a día y conectarse con aquellas herramientas que necesitan para gestionar su negocio, sobre todo en el ámbito de gestión financiera. Lo que siempre decimos es que intentamos simplificar tanto las tareas burocráticas, que en vez de quitarles energía como hace la banca tradicional, se la devolvemos para precisamente que la puedan dedicar a aquello que realmente les importa, ¿no? Entonces, bueno, desde una cuenta bancaria hasta tarjetas vinculadas, hasta integraciones con sus software de facturación, de contabilidad, de pago de nóminas, por ejemplo, y todo esto muy conectado y en base tecnológica para precisamente reducir al máximo la carga burocrática. Otro servicio que ofrecemos es el de creación de empresa. De hecho, de los 350.000 clientes que tenemos, 100.000 les hemos acompañado desde el inicio, les hemos ayudado a constituir esta empresa, y para nosotros esto es un nicho muy, muy importante, porque 100.000 empresas, para ponerlo en perspectiva, en 5 años es lo mismo que se genera en España en un solo año, ¿no? Con lo cual, en ese servicio hemos crecido muchísimo y al final tiene mucha lógica, porque un cliente busca abrir una cuenta bancaria cuando se constituye o cuando realmente está harto de su banco o cuando quiere diversificar su posición o cuando busca financiación, ¿no? En el ámbito de la financiación de momento no estamos ahí, pero esperamos muy pronto. De hecho, en Francia hemos lanzado el mes pasado lo que llamamos el Financing Hub, donde ponemos a disposición de nuestros clientes varios partners de financiación que les permite, pues, con acceso a la información de transaccionalidad de nuestros clientes, pues hacer una preaprobación de los créditos mucho más rápido que yendo por banca tradicional, ¿no? Entonces, nuestra política es intentar construir aquel producto core que nuestro cliente nos pide y que sabemos que somos más competitivos haciendo en casa, y asociarnos con aquellos servicios y otras fintech en general que pueden aportar valor también a nuestra base de cliente para salir al mercado mucho más rápido que si lo tuviéramos que hacer nosotros. Has comentado Francia, que es la sede o la matriz donde nació Conto. También has mencionado Alemania. Vosotros estáis aquí en España. Al final es un desafío fintech internacional que se ajustan encima a reglas nacionales, porque aquí estamos hablando de temas financieros, regulatorios, creación de empresas. ¿Cómo es enfrentarse desde vuestro punto de vista, y esto es una pregunta general, a las peculiaridades de cada mercado? Y además es en creación de empresas, hay como cosas muy, muy concretas. ¿Cómo trabajáis vosotros esa diferenciación local desde el global?
No sé si me he entendido porque es un poco galimatías, ¿no? Efectivamente. Pero, me Es, parece complicado, ¿no? es un equilibrio francamente complejo, ¿no? Porque al final, si fuera por mí, dedicaría muchísimos más recursos de producto al desarrollo de producto local, pero a la vez tienes que conciliar con lo que es más eficiente, que de alguna manera, eh, en el tiempo que llevamos en el mercado de casi 5 años y medio, nos damos cuenta que el 80-90% de las necesidades de las pymes son bastante transversales en todos los mercados donde operamos, con lo cual nuestra estrategia es lanzar un producto global que pueda cubrir la mayoría de necesidades de nuestros clientes y apostar por aquellos servicios locales que son muy, muy importantes para los clientes locales. Un ejemplo muy claro es el IBAN local. Nosotros lanzamos en junio de 2019 y lanzamos el IBAN local 6 meses después. Creo que hemos sido la fintech que más rápido lo ha desarrollado. ¿Por qué? Porque al final vimos muy rápidamente que los clientes españoles querían un IBAN español con 22 dígitos que pudiesen dar de forma tranquila y confiada a sus clientes para que reciban los pagos y también para domiciliar sus pagos a servicios recurrentes. Entonces, pues dedicamos muchos recursos a resolver este tema, ¿no? El IVA igual, el tipo cambia en función del mercado, pues evidentemente lo teníamos que localizar para que el OCR que detecta el IVA cuando subes un ticket, pues efectivamente en España detectara el 21, el 4, el 10, el tipo local al fin y al cabo. Entonces, no, la lógica es muy básica. Vemos lo que nos piden los clientes, priorizamos, vemos a nivel de business case qué oportunidad de retención o de adquisición nos conlleva y a partir de aquí desarrollamos nuestro bandwidth, nuestro CPO, que es Marco, un tío majísimo, siempre lo dice. Al final nuestro roadmap se determina por lo que dicen los clientes, por la capacidad que tengamos nosotros de desarrollarlo rápido y de calidad y por lo que hacen los competidores, porque si vemos un competidor que nos está intentando avanzar por la derecha, pues evidentemente nos fijamos e intentamos desarrollarlo rápido para seguir siendo competitivos. ¿Cuánto influye en esa balanza de tres pilares que has comentado? ¿Cuánto influye un competidor? Y me explico. O sea, está bien que les veamos, pero ¿dónde tenemos que marcar la línea, esa línea roja, de decir, oye, mira, este está haciendo esto, pero yo creo que no? Y un poco de... para si alguien nos escucha y esté mirando a esos competidores, muchas veces es muy fácil copiar o inspirarte, vamos a decir, en los competidores, pero también hay que confiar en lo que tienes tú y a lo mejor es totalmente opuesto a lo que están haciendo ellos. Efectivamente. La prueba de algodón es preguntar al cliente y estar muy cerca de ellos. Esto al final es lo que determina si el cliente está dispuesto a pagar por ese servicio, realmente le aporta valor. Pero lo que intentamos siempre en Conto es lo que decimos de los 80 puntos, que es lo básico para resolver un problema del cliente. Entonces miramos alrededor nuestro cómo lo resuelven competidores y sabemos que eso es el baseline. Y después intentamos darle el plus alfa, que es este toque especial que hacemos en Conto para hacerlo incluso más simple de lo que hace cualquier competidor. Y esto es uno de los pilares de propuesta de valor, que es la experiencia de usuario, donde siempre intentamos dar un paso más allá a la hora de desarrollar algo, porque es lo que dices, si das el mismo servicio y copias exactamente Exacto. lo mismo que el resto, no te estás diferenciando y como nosotros cuidamos lo que es el diseño y la experiencia de usuario muchísimo, y esto se nota a la hora de interaccionar con el aplicativo, pues hacemos este checkpoint de nos lo pide el cliente y tiene sentido económico desarrollarlo y además qué podemos hacer para que sea un pelín mejor o mucho mejor que lo que ofrecen los competidores. Y esto es, hemos tocado seguramente el pilar principal de nuestra propuesta de valor. Después está la atención al cliente, que a pesar de no tener red de oficinas física, damos respuesta a todas las peticiones de los clientes en menos de 15 minutos, sea por chat, por email o por teléfono. Y finalmente el precio, ¿no? Tener un precio transparente y justo. Creo que esto en banca es bastante raro, ¿no? Generalmente cuando vas a buscar en la web los precios de los bancos es imposible encontrarlo. Tienes que desplazarte a una oficina y depende del director te da un folleto u otro. O hay veces que están, pero están muy escondidos, ¿eh? O sea, Sí. te preguntan, ¿no has visto los precios en nuestra web? No lo he encontrado. O sea, no he podido, he sido incapaz, ¿no? Seguro uno de los proyectos que hicimos justo al principio, precisamente para poder hacer esta comparativa, antes de lanzar al mercado español, fue intentar averiguar los precios de nuestros competidores para ver a nivel de posicionamiento dónde estábamos y efectivamente fue muy difícil conseguir esa información porque no es nada transparente. Y lo que nosotros intentamos es dar tranquilidad a los empresarios. Al final el empresario como hombre de negocios o mujer de negocios lo que intenta es tener previsibilidad sobre sus costes para después, en función de los ingresos, ver si le salen los números y no.
Entonces sabemos que darle una tarifa plana que incluye X cosas y que no varía en el tiempo, pues le da mucha tranquilidad y seguridad, ¿no? Y eso es uno de los puntos claves también de nuestra propuesta de valor. En peculiaridades o cosas que os encontrasteis cuando llegasteis o cuando empezaste a desarrollar el negocio. Aquí en España has comentado el tema del IBAN, que a lo mejor en otros países no es tan relevante o su modelo no influye tanto, pero aquí los empresarios o las pymes sí que necesitan por nivel de confianza. Además de esto, cuando habéis desarrollado el negocio aquí en España, ¿qué otras cosas habéis identificado? Oye, mira, esto a lo mejor no lo hemos visto en otro país y aquí sí, porque estamos muy acostumbrados a ir a otros países, ¿no? Y a preguntarle a las startups y fintech, oye, mira, ¿qué te has encontrado en Alemania? Pero, oye, ¿qué te has encontrado aquí en España en el mundo fintech? Que a lo mejor no somos conscientes que es algo muy relevante, muy necesario para el sector de las pymes y hay que tener en cuenta desde vuestra experiencia. Bueno, en España lo que vemos distinto al resto de economías de la OCDE y en particular los cuatro mercados donde operamos es que el tejido empresarial está mucho más apoyado a la pequeña empresa, al autónomo, a la micropyme y no tanto a la empresa ya más crecida de a partir de 10, 20 empleados. Esto evidentemente tiene un impacto a la hora de salir a mercado, buscar clientes y lo que vimos que en España nuestro producto tenía mucho más salida en ese segmento de 5 a 50 que en el de microautónomos o sea, autónomos o micropymes, donde su grado de profesionalización era menor que el de empresas ya un poco más constituidas. También es verdad que en España tenemos tendencia a operar con varias cuentas bancarias por el acceso a la Uh-huh. financiación y eso también a nivel de posicionamiento pues nos hizo la vida bastante fácil porque sabíamos que no hacía falta cerrar todas las cuentas que tenía una pyme Yeah. para que fueran clientes de Conto, sino que simplemente enseñándoles a nivel de operativa del día a día lo fácil que nuestro producto se lo ponía, era muy sencillo abrirse la cuenta de Conto, migrar la mayoría de actividad en nuestra cuenta y después seguir con las líneas de crédito y de financiación que tuvieran con el resto de banca tradicional. Entonces, evidentemente, en función de cada mercado es una aventura distinta. Como te decía, la tesis es que las necesidades son homogéneas y lo cierto es que lo son Eso. en la mayoría de casos, pero después en cada uno de los mercados donde operamos tenemos que tener un equipo local que conozca muy bien los clientes locales y que tenga esta capacidad de entenderlos y poder ajustar la manera que tenemos de interactuar con ellos. La manera a nivel de tone of voice, que lo llamamos, que nos comunicamos con los clientes españoles, también es un pelín distinta a la que tenemos en el resto de mercados, porque precisamente en Francia se utiliza mucho más el formal que en España, por ejemplo. O Entonces, sea, esos son detalles que, En España el nivel de acercamiento es más fácil si es informal, por si, o efectivamente, informal. sí, queríamos Tampoco. posicionarnos como un banco cercano, moderno, Uh-huh. donde no hacía falta hablar de usted al cliente, sino todo lo contrario. Y eso en España, evidentemente, tiene un efecto y lo que intentamos es entrenar a todo el equipo que está comunicándose con el cliente para que, bueno, se comuniquen de forma homogénea con los clientes para que se sientan cómodos. ¿Por qué crees que ocurre eso? Sobre todo en diferencia con Francia, a lo mejor, que es la matriz de Conto. Pues supongo que tiene mucha influencia también los medios de comunicación, el tipo de pues programas que vemos en la tele, la cultura pop de cada país, ¿no? Si al final en la mayoría de programas televisivos que miras la gente se dirige a las otras personas en formal y esto no cambia en el tiempo, pues evidentemente la evolución de la sociedad es distinta, ¿no? Pero tampoco no te sabría dar una respuesta demasiado científica. Te he respondido así de intuición, pero no No, tengo no, o ahí. sea, no, por si a lo mejor habéis identificado hoy en España esto funciona así por este motivo, porque lo habéis estudiado de alguna manera, pero oye, si somos más informales, bien por nosotros, ¿no? No hay ningún problema. Lo has comentado antes, que es conocer al cliente o vuestro potencial cliente. ¿Cómo, y en vuestro caso, cómo se llega a conocer a ese cliente? ¿Cuál es el proceso que deberíamos seguir para identificar esas necesidades y acercarnos a él de esa manera informal que ya hemos detectado y dar un poco más en el clavo? Pues haciendo muchos experimentos y estar muy cerca de ellos. Los primeros 100 clientes en España hablé prácticamente yo con todos ellos durante Uh-huh. las primeras semanas. Y esto es importantísimo, hacer las preguntas clave, entender exactamente cuáles son sus preocupaciones, qué cubrimos y no cubrimos, qué nos hace mejores y qué nos falta por desarrollar.
y en base a esto pues desarrollas toda una estrategia de comunicación, ¿no? En la página web, en los anuncios que hacemos online, en los comunicados de prensa y en base a eso vas iterando, ¿no? Una de las cosas que hacemos mucho son experimentos, ¿no? Constantemente intentamos identificar pues verticales que funcionan y intentamos entender por qué funcionan, hablamos con clientes que nos cuentan por qué funcionan y en base a eso intentamos buscar más de esos clientes, ¿no? Es un poco la filosofía del software as a service, que es choose your customer, porque no vas a llegar a todo el mundo de golpe, con lo cual es mucho más interesante entender muy bien aquellos segmentos, aquella tipología de cliente que encaja muy bien con tu propuesta de valor e intentar maximizar ese segmento y cuando ya has agotado o has llegado al tope de ese segmento, pues pasar al siguiente. Y eso es lo que intentamos hacer en Conto. Luego también supongo que el hecho de que haya, y también lo has comentado antes, que haya pymes o micropymes, o sea, empresas tirando más a pequeñas que a grandes, a diferencia de otros países, también obliga a buscar el ingenio, ¿no? Porque hay muchos nichos, hay muchos sectores, cada uno con su necesidad. En diferencia a otros países y en esa referencia que has comentado de hacerlo global, pero también local, ¿cómo trabajáis esto y también cómo lo ven desde fuera, ¿no? Porque ese feedback oye, hay que trabajar esto, ¿no? Me llama la atención. Sí. ¿Cómo lo ven desde fuera? ¿Te refieres a la sede central, equipos Sí, globales? efectivamente, sí. Bueno, ¿cómo se identifica? Ya lo hemos hablado. Es estar muy cerca y tener sobre todo equipo local que conozca bien el mercado para poder captar estos mensajes y estas alertas de cada sitio. ¿Cómo se comunica? Pues estando muy cerca también del equipo global. De hecho, los 3 mercados que lanzamos en Conto, el equipo estaba ubicado en París inicialmente. De hecho, la oficina Uh-huh. local aquí en España la abrimos en 2021. A lo mejor lo hubiésemos hecho un poco más pronto si no hubiese pasado el COVID, pero quiero Sí, decir, bueno, estuvimos 2 años prácticamente desde la sede central, muy cerca del equipo de producto, muy cerca del equipo de técnico, muy cerca del equipo global de comunicación y marketing, y esto al final es una tarea de educación y de ir compartiendo estos conocimientos que vas uh-huh. desarrollando con el resto de equipos para que entiendan muy bien pues a qué te enfocas, por qué y cómo pueden ayudar a ellos desde global. Volviendo al tema del consumidor, hay un tema que es el tema de la confianza, ¿no? Si hay algo que preocupa a una pyme o a un empresario es el tema de la gestión y que las herramientas o socios que tenga para esa gestión le den confianza. Que además esto lo hablé contigo en el South Summit Efectivamente. hace un año. ¿Cómo trabajáis la confianza? ¿Cómo se gana la confianza? ¿Y cómo, o sea, cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Y qué aprendizajes has obtenido de esta situación, de esto? Porque al final creo que es la base, y sobre todo cuando estamos hablando de dinero, ¿no? O de gestión. Efectivamente. Efectivamente. Pues, como dices, en servicios financieros la confianza es básica. Si no confían en ti, evidentemente no van a depositar ahí sus fondos. O si desconfían, muy rápidamente los van a quitar. Para nosotros es ser muy consistentes en la manera que tenemos de afrontar los desarrollos. Uno de los puntos de confianza es el grado de satisfacción de los clientes, con lo cual tener clientes muy contentos y satisfechos y vinculados es clave. De hecho, anecdóticamente lanzamos una ronda de crowd el año pasado precisamente con las mismas condiciones de los últimos inversores de la serie D para convertir algunos de esos clientes también en inversores y ahora hay 1.700 clientes en Conto que también son inversores y al final es hacerte un hueco en una industria donde competimos con instituciones centenarias que llevan mucho tiempo en el mercado, que a la vez también han pasado por baches a nivel reputacional muy importantes, ¿no? Entonces, para nosotros es consistencia y es pues hacer lo que dices que haces y cumplir siempre con las expectativas del cliente. Y otra anécdota, pues al principio nosotros lanzamos con un banking as a software, o sea, un partner bancario que nos daba todo lo que eran las conexiones con las cámaras de declaración, todo lo que eran productos de transaccionalidad bancarios y muy pronto nos dimos cuenta que un gran porcentaje de las quejas de los clientes no dependían de nosotros, sino que dependían de nuestro partner. Entonces, en el momento que obtuvimos nuestra licencia de pagos, muy rápidamente desarrollamos nuestro propio core bancario para internalizar
todas aquellas pues quejas de clientes, intentar resolverlas. Con lo cual también tomar control sobre aquellas cosas que son importantes para tu cliente y resolverlas, y tener siempre esta filosofía de problema, solución, y no quedarte en los laureles o ignorar el feedback de tu cliente. Esto al final genera confianza, genera reputación, y en el tiempo, evidentemente, va generando tu marca y cómo los clientes y los prospectos o el mercado en general te identifica. Y creo que esta consistencia en el tiempo es la base de la confianza, y evidentemente seguimos trabajando en ello porque esto nunca se acaba. No, y siempre hay problemas nuevos y tienes que generar, y la confianza cuesta ganarla, pero muy fácil perderla, ¿no? Es Efectivamente. esa doble situación. Has comentado el tema de tener en cuenta el feedback, de escuchar, pero hay veces que hay feedback que no pueden solucionarse, o al menos no en un corto espacio de tiempo, porque supone Sí. pues un tema muy grande, o por lo que sea, no se puede. ¿Cómo gestionáis esto? ¿Cómo se puede gestionar para que ese cliente entienda que, oye, vale, entiendo tu problema, pero no puede ser, ¿no? Pues diciéndole la verdad. Al final habrá funcionalidades que estratégicamente no desarrollaremos en el corto plazo, y se tiene que ser honesto y transparente con el cliente y decir, mira, con todo, lo mejor no es el mejor producto para tu negocio, o lo es para esto y esto. Y ya, si buscas lo otro, te tendrás que ir a otro servicio, con lo cual es ser muy transparente con lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y precisamente esto es la base del aprendizaje sobre qué segmentos te tienes que enfocar y qué segmentos no te tienes que enfocar, porque no hay cabida de tu producto. Entonces, es ser muy transparente y comunicar siempre la verdad, y si realmente lo puedes resolver y lo vas a resolver pronto, pues decirlo y hacerlo, ¿no? Se suele decir, no digo en tu caso, en el de Conto, se suele decir esa frase que has comentado de, mira, a lo mejor esto no es para ti. Que a lo mejor en la banca tradicional, bueno, pues a lo mejor no era la frase más mencionada. No sé si ahora, que ya el cliente está como en el centro de la ecuación, es algo que está más extendido, o al menos Es, debería extenderse. es que la banca tradicional es todo lo contrario, es entrar en una oficina bancaria y que te vendan lo que toca ese mes, lo necesites Sí. o no lo necesites. Entonces, en nuestro caso es todo lo contrario. Cuando hablamos con clientes que se interesan por nuestro servicio, lo primero que intentamos es averiguar qué tipo de negocio tienen, qué operativa tienen, y si realmente lo que nosotros les podemos ofrecer cubre algunas o la mayoría de sus necesidades. Entonces, esto, evidentemente, hay un porcentaje muy elevado de clientes que se dan de alta solos y que nunca contactan con alguien del equipo, pero si se dan cuenta que no cubrimos con lo que se esperan, pues evidentemente cierran la cuenta, y nosotros lo que intentamos es entender por qué cierran la cuenta y apuntarlo, y en base a todos estos cierres o todas estas quejas, pues es lo que alimenta nuestro product roadmap, y definimos las prioridades estratégicas. No lo podemos hacer todo de golpe, intentamos ir lo más rápido posible, pero es nuestra manera de operar, y no conozco francamente ninguna mejor. O sea, la peor es precisamente vender aquello que no tienes y después que el cliente pues se quede. O vender algo que crees que era lo que, o sea, que el cliente crea que era lo que Sí, quería, pero luego al final no. Esta hay, historia hay mucho. hay una prueba del algodón muy buena, y es si el cliente paga o no paga. Una de las grandes ventajas de Conto, y para Sí. mí uno de los puntos clave, es que todos nuestros clientes pagan una cuota mensual, desde los más pequeños que pagan 9 hasta los más grandes que pagan 250. Entonces, te tienes que fijar mucho más en el feedback de aquellos clientes que pagan que no de aquellos que no pagan. Y hay muchos modelos freemium que el equipo de producto se centra más en lo que en lo que los clientes de no pago piden, y al final lo desarrollan, y acaba siendo el mismo porcentaje de clientes de pago y de no pago. Con lo cual, si es suficientemente importante, el cliente estará dispuesto a pagar por ello, y para nosotros tener este gran pool de clientes de pago nos permite acertar mucho más en aquellas cosas que vamos a desarrollar, porque ya nos podemos fiar de ellos, ya ponen dinero en la Sí, mesa y ya. están dispuestos a pagar por el servicio, entonces les hacemos Incluso, mucho más caso. incluso si hay un aumento de los servicios, puede incluso plantearse pagar más. O sea, que es que Efectivamente. es el proceso. La decisión de un sistema de pago es. No recuerdo si estaba en el origen de Conto, o ha sido una evolución que habéis identificado en el tiempo. Desde el principio. O sea, los fundadores tuvieron muy claro que para hacer un negocio sostenible se tenía que ofrecer un producto de altísima calidad y de pago, porque al final
siempre lo decimos, una cuota puede ser también una inversión en I+D, nos estás financiando para que desarrollemos el producto mucho más rápido y de forma eficiente. Entonces, esto a nosotros nos permite dedicar los recursos necesarios para desarrollar el producto, los recursos necesarios para tener una buena calidad de atención al cliente, porque a veces pasa que si tienes clientes que no pagan, los que pagan están subvencionando a aquellos que no pagan, porque si tienes un equipo de atención al cliente de X personas, si tienen que atender a ambos públicos, o atiendes muy mal a todos o no atiendes a aquellos que no pagan, con lo cual se quejan. Entonces, para nosotros era muy claro desde el inicio que necesitábamos un modelo donde hubiese un pago. Además, el segmento pymes, por fortuna, pues sí que es un tipo de cliente que entiende muy bien aquellas cosas que aportan valor a su negocio y igual que un negocio vende servicios y productos, pues entiende que para contratar servicios y productos que le ayudan a su negocio a mejorar y a crecer, pues tiene que pagar una cuota. Además, y también lo has comentado, también con la idea de tener un negocio sostenible, que también se ha ayudado de rondas de financiación, serie D, si no me acuerdo, si recuerdo Eso mal, es. es la última, más el crowdfunding en el que habéis invitado a Sí, clientes pero eso no o lo a quien hacíamos por sea. el volumen por el importe de la ronda, No, que fueron 5 millones, sino no, por el bueno, pero gesto era hacia nuestra por base de el gesto clientes, hacia vuestros clientes, pero bueno, todo suma, ¿no? Es un proceso de también efectivamente. juntar a gente que tiene interés. A nivel de España, de la parte de negocio que llevas tú, ¿qué ha supuesto también esa gran ronda de financiación y qué supone ni más de? O sea, que, porque claro, hablamos de rondas de millones, pero bueno, al final, ¿cómo os afecta a vosotros? Mm, Hemos sido siempre muy austeros y diligentes en la hora de invertir. La ronda de financiación no puede ser un fin, todo lo contrario, tiene que ser un propulsor de tus ambiciones de negocio. Y para nosotros, recibir dinero de VCs al final lo que nos permite es crecer más rápido de lo que podríamos crecer si dependiera únicamente de nuestros ingresos. Entonces, lo vemos simplemente como un impulso para llegar a estos objetivos que te he comentado de 2025, que es ser rentables, llegar a 1 millón de clientes y a nivel indicativo llegaremos a ser un equipo de alrededor de 2.000 personas, ¿no? Que ahora somos ya más de 1.000. Entonces, es simplemente poder ir más rápido de lo que iríamos sin este apoyo de VCs, ¿no? Pero sí que en el contexto actual, donde el dinero es más caro, es muy Ya. importante ver esa senda de rentabilidad. Nosotros siempre decimos, tenemos que crecer porcentualmente mucho más rápido en facturación que en costes. Si crecemos a la inversa, es imposible que salga el EBITDA positivo Bueno, creo que, pero eso es un mantra para cualquiera. para Si tus cualquiera. costes crecen más que tus ingresos, tienes un problema grave. Incluso si ya metemos el factor socioeconómico que vivimos ahora, pues eso, pues la ecuación ya No se sale. nos deshace, sí, se nos cae al suelo. Quería hacerte una última pregunta y que nos contases. Eh, Volviendo al tema de España, es un país de pymes o de micropymes chiquititas. ¿Cómo está el tema de la digitalización? Vosotros, sector fintech, eh, hablamos de parte de dineros o gestión, pero también hablamos de digitalización. Se habla mucho ahora mismo, tenemos los fondos europeos que ayudan a la digitalización. ¿Cómo veis vosotros y cómo está preparada el empresario de pequeña empresa español para esta cuestión? Bueno, vemos que evidentemente se habla mucho de ello y se ponen teóricamente muchos recursos para impulsarlo, eh, pero es que es o eso o dejar de ser competitivos, con lo cual ya es suficientemente dramático que el 50% de las empresas en España mueran de media en 5 años. Para nosotros la digitalización precisamente tiene que ser pues un factor, como decíamos, no es un fin, es simplemente parte del proceso de maduración de nuestro tejido económico, que al final emplea 2/3 de la población en España y que es tan importante para nuestra economía. Entonces, dar un paso adelante hacia la digitalización es dar un paso adelante hacia el futuro de tu negocio y para nosotros no es una opción, es una obligación. Entonces, cuanto antes lo hagas, más competitivo vas a ser en comparación con las otras empresas de tu sector y evidentemente no es solo las herramientas que utilizas, sino a nivel cultural de tu empresa y de tus empleados, cómo son capaces de adaptarse a estas nuevas herramientas para que al final les sirvan para ser más eficientes. Y de nuevo, lo que intentamos nosotros, dedicar la energía a aquello que aporta valor para el negocio y no para tareas administrativas. Y en el
tema financiero barra gestión de cash hay muchísimo trabajo por hacer y es nuestra obsesión. Ujú. Nosotros, lo repito ya muchas veces, pero es dar energía al empresario. O sea, todas aquellas cosas que son repetitivas, burocráticas, que no añaden valor al negocio, quitárselas de encima, hacerlo lo más sencillo y fácil posible. También democratizar lo que es la gestión de gastos de la empresa, dar acceso y autonomía a los jefes, a sus equipos, para que precisamente todo este flujo de aprobaciones sea mucho más Ujú. rápido y fácil y que siga siendo controlado en este caso, el director general o el director financiero. Entonces, todas estas herramientas tienen un fin, que es hacer las empresas más eficientes para que puedan escalar y seguir ofreciendo aquellos servicios y productos que tanto valor aportan a la sociedad, ¿no? ¿Notáis a lo mejor una brecha digital o generacional? Oye, cuando se acercan posibles o ya tenéis clientes, hay un grupo de población que diga, a lo mejor necesita que le expliquen o hay un gap de aprendizaje, pero bueno, están abiertos. Pero luego hay otro segmento que todavía es reacio y ahí hay que hacer una búsqueda algo más activo por vuestra parte. Evidentemente, en función del grupo de edad, hay gente que tiene más capacidades, pero porque al final lo ha vivido durante un porcentaje mayor de su vida, a Ujú. adaptarse a herramientas digitales. Pero nuestro foco precisamente es en hacerlo tan fácil, tan fácil, tan fácil, que lo puede hacer cualquier persona independientemente del grupo de edad, ¿no? Muchas veces se habla de la exclusión financiera a ciertos colectivos. Para nosotros es hacer las herramientas que producimos tan fáciles y tan obvias y que el clic es aquí, no tienes que llamar a la oficina y desplazarte, es uno o dos, muy No hay duda. sencillito, no hay duda, y que si tienes cualquier duda que puedas coger el teléfono o enviarnos un email y que podamos estar ahí de forma rápida para responderte. Entonces, evidentemente, en general, todos tenemos que hacer un esfuerzo para la inclusión, pero de algún modo también las generaciones, o sea, generalmente el grupo de empresarios se centra en un espacio, un rango de edad concreto y lo que vemos Ujú. es evidentemente una hornada de nuevos empresarios que son evidentemente mucho más receptivos a soluciones digitales como la nuestra, ¿no? Igualmente, esto que has comentado de está la ventanita, solo puedes pinchar aquí, no hay duda, no hay pérdida, ¿no? Que esa usabilidad y hacerlo accesible, que es algo que de hecho se está trabajando ahora, pero hace un tiempo era complicado. Y voy a poner un ejemplo un poco de perogrullo, pero ha sido Facebook. Facebook cada vez es más complejo. O sea, dejas de usarlo un mes o has dejado de Y ya usarlo un mes no y te ya, o pierdes. sea, te pierdes porque es muy complejo. ¿Cuál es el trabajo activo que se tiene que hacer voy a decir vuestra parte, no de Conto, sino del mundo tecnológico, por tener eso en la cabeza y no solo hacerlo fácil para generaciones que no son digitales, sino también para generaciones que son digitales que oye, están adaptadas, pero también hay que hacerlo fácil, ¿no? Esa usabilidad primero, que a veces se nos ha olvidado. Pues fíjate, para nosotros es relativamente fácil porque al final el producto que hemos diseñado no tiene una deuda tecnológica, no ha sufrido demasiadas integraciones con otros bancos. Al final la única integración que hemos hecho hasta ahora es Penta y estamos migrando los clientes a nuestra plataforma mientras hablamos. Entonces yo creo que en general la banca tradicional lo tiene más complicado porque parte de una deuda tecnológica mucho mayor y parte de unos sistemas que están enfocados a atención presencial desde oficina. Es decir, han desarrollado todo su producto para que las Mm. personas que están en la oficina puedan dar servicio a los clientes, no para que los clientes directamente puedan acceder a la plataforma y gestionarlo de forma autónoma. Y esto muchas veces lo que ves y lo que pasa detrás, pues no acaba de Sí, casar entra en conflicto. y te encuentras con problemas, llamar, ir a la oficina, perder tiempo. Nosotros, en cambio, como te decía, la eficiencia viene por la parte de producto, pero también por la parte de operaciones. Cuando recibimos muchos tickets de quejas sobre algo en concreto, somos mucho más rápidos en identificar qué ha ido mal, porque lo hemos construido nosotros y Ujú. poderlo arreglar. Con lo cual es ser muy receptivo, pues que lo hacemos en el día a día, ¿no? Todos los tickets los categorizamos, entendemos cuáles son las quejas principales, porque sabemos que bajar el volumen de ticket en algún ámbito en concreto también nos hace más eficientes en costes, porque quiere decir que la capacidad de nuestro equipo de atención al cliente la pueden dedicar a más A personas o otra. atenderlos más rápido. Entonces es todo un círculo
que se retroalimenta el feedback de cliente con las mejoras que hacemos de producto. Y de hecho, en nuestros pipes que lo llevamos de producto, tenemos tareas run, que es mejora continua, y tenemos tareas de nueva creación de productos, ¿no? Y esto intentamos distribuir estas líneas de producción tecnológica en cada uno de los CFTs, Cross-Functional Teams, precisamente en función de lo que vamos viendo de los clientes. O sea que es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra forma de operar y para nosotros lo explicamos así de sencillo porque es que Ya. pasa en el día a día, pero es tan complejo ponerlo en marcha porque si partes Sí, de no, un no. talento y una tecnología pues que no está adaptada, pues evidentemente se te hace una montaña. ¿Crees, y para terminar este apartado, crees que la banca tradicional, o el mundo más tradicional, llegará a un punto en que lo entienda, primero lo entienda, porque ellos creen que lo entienden, pero creo que todavía no tienen el concepto general, y lo adapte o sepa adaptarlo? Y también eso, ¿cómo os beneficia a vosotros, ¿no? Porque también está muy bien ese gap temporal. Se lo tendríamos que preguntar a ellos, ¿no? No estoy en sus comités de dirección porque por lo que observo y lo que los clientes nos dicen es que a nivel de producto y de servicio somos bastante superiores a lo que ofrece la banca tradicional. La banca ha hecho muchos cambios en los últimos años, ha hecho reducciones de plantilla importantes, ha hecho cierres masivos de oficina. De hecho, queda apenas la mitad de oficinas que había hace 10 años. Y esto es Lo cual es precisamente, paradójico, y perdona que te interrumpa, es paradójico porque su producto está diseñado para que tengas que ir a una oficina, pero a la vez te cierran las oficinas. Entonces es como que te explota un poco la cabeza, ¿no? En ese proceso. efectivamente, entonces, bueno, tienen mucho trabajo por hacer. Creo, nosotros en Conto siempre hablamos de crecer fuertes y no pesados, ¿no? Lo que hemos visto es la banca tradicional crecer muchísimo en los últimos años, muchas veces en base a adquisiciones de otros bancos más pequeños, y esto ha hecho que adquieran un tamaño que es muy difícil de mover, entre comillas, o de Ya. adaptar a la realidad. Entonces, nosotros en Conto nos centramos en muscular, en ser capaces de crecer a escala, pero siendo aún flexibles para adaptarnos y para seguir aportando valor al cliente. Y esto es en lo que nos centramos día a día. Y entonces vemos la banca tradicional a nivel cultural, a nivel tecnológico, a nivel de estructura de costes, pues muy lejano a lo que nosotros estamos hoy en día. Entonces, evidentemente, no tengo una bola de cristal, pero creo que a nivel competitivo estamos mucho más preparados para capturar una base de clientes cada vez más importante, que de hecho ya lo estamos haciendo. O sea, 4% de la cuota europea no es nada, no es nada pequeño. Al final hay pocos bancos a nivel europeo que puedan competir a escala en varios mercados y nosotros lo estamos consiguiendo, con lo cual, evidentemente, la banca tradicional nos trae ventaja porque son instituciones centenarias que han crecido, como decíamos, en base de Sí. adquisiciones de clientes, pero nosotros, con nuestro producto y nuestro servicio, somos capaces de crecer a un ritmo muy, muy rápido, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchos factores a favor y seguimos trabajando tanto como podemos para seguir siendo competitivos y que más clientes nos hagan confianza, ¿no? Carles, tenemos todavía unos minutitos y me gustaría preguntarte por el ecosistema Antes, al principio te he preguntado por cómo había evolucionado el fintech desde que empezaste hace unos años en tu primera experiencia en el mundo fintech ahora, pero sí quiero hablar del ecosistema general de startups, también porque tú conoces o trabajas para una empresa, una startup francesa, que tampoco se conocen muchas, BlaBlaCar es el otro gran icono, sí que hay muchas, pero bueno, no es algo que tengamos todos en la cabeza. ¿Cómo veis vosotros el ecosistema emprendedor? ¿Cómo ha evolucionado y hacia dónde va en este momento? O sea, ha ido a mejor en cuanto a volumen de startups, volumen de inversión, cambios regulatorios que favorecen la creación de empresa, con lo cual creo que poco a poco nos vamos posicionando de una forma pues mucho más atractiva para generar empresas y seguir apostando por la innovación, pero hay mercados en Europa que creo que también han hecho muy buen trabajo, ¿no? El ejemplo de Francia es muy claro, o sea, hay una estrategia que es Business France y la French Tech, que llevan ya 10 años en marcha. Hay una iniciativa que es el Next 40, ¿no? Que es el ranking de las 40 empresas que en principio tienen que estar en el CAC 40, que es el mercado bursátil francés, en los próximos años. Nosotros formamos parte de este mini índice desde los últimos 3 y esto al final le da
pues una narrativa, un foco de la sociedad hasta hacia estas empresas muy importante que genera unas dinámicas muy positivas, ¿no? Y cuando tienes todo el país empujando hacia una dirección, pues evidentemente hace que las cosas pasen, ¿no? Pero yo creo que en España sí que nos estamos poniendo las pilas, como decía ahora la creación de empresa, ¿no? Que es uno de los servicios que ofrecemos, pues nosotros en Control lo podemos hacer en 4 días, cuando la media española es de 13, y lo que intentamos precisamente es cada cambio regulatorio intentarlo entender y, como decíamos, ¿no? Rascar, rascar, rascar hasta que encontremos aquella solución que es más eficiente para ofrecer un servicio. En el caso de la creación de empresa, cuanto menos peso burocrático y más sencillo sea, pues evidentemente más empresarios y emprendedores se van a animar a formar su negocio. Es como la eterna promesa de campaña política, reducir los tiempos y burocracia. Bueno, lo dejaremos ahí bueno, pues Hay trabajo por llegará. hacer, se Hay avanza trabajo, mucho, sí, sí, pero sí. hay trabajo. Work in progress, ¿no? Es work Eso in es. progress. En el caso de España, has comentado el caso de Francia del país emprendedor. La experiencia que podríamos tener aquí es mucho más reciente, obviamente, sería la ley de startups, que es prácticamente recién salida del Sí, horno. sí. ¿Crees que es un buen camino? Oye, todo se puede mejorar, por supuesto, pero era algo como muy demandado por el sector emprendedor y parece que hay pocas cosas en las que estamos todos de acuerdo aquí, pero parece que aquí ha habido como, oye, una gran unanimidad, por supuesto con cosas a mejorar, como siempre. Evidentemente, o sea, todo lo que son cambios regulatorios a favor de generar este ecosistema, de emplear talento extranjero que se pueda ubicar en nuestro país, pues favorece pues que las startups locales pues puedan crecer de forma mucho más competitiva. También es verdad que ha habido cosas que se han quedado por el camino que seguramente van a introducirse en un futuro, a lo mejor, y esto el tiempo lo dirá. O sea, al final la ley acaba de pasar, entiendo que faltan meses o incluso años para ver sus efectos, eh, y sobre todo es ver cómo hacemos nosotros, ¿no? Ver qué hacen los mercados de alrededor e intentarnos posicionar como los más atractivos para seguir capturando talento emprendedor que se ubique en nuestro mercado. Yo creo que en España también hay deberes en cuanto a ayudar a este tejido empresarial que decimos que está pequeño, ¿no? El autónomo, que bueno, es muy difícil ser autónomo hoy en día en España porque al final Sí. no es muy obvio bueno, que al final a escala siempre generas unas eficiencias que siendo empresario autónomo pues evidentemente no puedes generar, y si como todos los actores económicos ayudan a que el autónomo pues pueda crecer, pueda emplear y cada vez pues se vayan creando más medianas empresas que pequeñas, pues es donde se gana eficiencia, y como te decía antes es donde vemos la gran diferencia entre España y el resto de mercados, ¿no? Que es muy difícil para un empresario o tiene que asumir muchos riesgos para Ujú. realmente hacer su empresa crecer e impulsarla. Entonces, si les damos facilidades en esta fase más de crecimiento, pues evidentemente tendremos un tejido empresarial mucho más sólido. Y con empresas un poco más grandes, ¿no? Que Y con también empresas más grandes que emplean más empleado, gente. son empleadoras, que es también otro de los work in progress que tenemos aquí al sur de Europa. Quería preguntarte, ya lo poquito que nos queda, hemos hablado de ecosistema. Concretamente de ecosistema, también la financiación. Vivimos momentos convulsos en el mundo de la financiación, Sí, sí. Río porque para momentos convulsos son constantes, pero sí, sí, te Sí, pero entiendo. bueno, esto es como el concreto, o sea, el momento convulso es en general a nivel político y social, el hecho de la pandemia que aún llevamos lastrando, termina, o al menos se va apagando, llega guerra de Ucrania, que al final todo afecta. Sí, sí. Eh, y si encima no teníamos ingredientes suficientes para este pastel, tenemos el tema de FTX en Estados Unidos, que ha terminado contagiando a diferentes actores, y ya el último de todos es el banco de Silicon Valley, que bueno, pues ahí está, no sabemos dónde terminará o dónde irá, pero Bueno, por son suerte se ha todos quedado en un ingredientes. susto, pero sí, Se ha sí. quedado en un susto, pero bueno, ya sabes, empiezan estornudando unos y luego el efecto mariposa, ¿no? Pase lo que pase. Todo esto cómo afecta y cómo está afectando al nivel al tema de la financiación, confianza de los inversores, el precio del dinero también, que lo has comentado. Son ingredientes que complican, o al menos hacen todo un poco más convulso. Pues
Para nosotros, o sea, evidentemente intentamos observar todo lo que está pasando en el mercado, intentamos buscar aquellas soluciones que pues ofrezcan pues tranquilidad a nuestros clientes. En el caso del Conto en particular, ¿no? Para hablar de nuestro setup, nosotros tenemos una entidad una licencia de pago emitida por el ACPR francés, que es uno de los reguladores más sólidos en Europa, porque al final los fondos de nuestros clientes nosotros ni los invertimos ni los prestamos, están salvaguardados en 3 instituciones distintas, además, todas de nivel europeo muy alto. Entonces, todos nuestros clientes están doblemente protegidos. El 100% de los fondos están garantizados por Conto, porque al final, en caso de fallida del Conto, no están en nuestro balance. Y después tienen la doble protección del Fondo de Garantía Europeo de 100.000 euros por cuenta, ¿no? Entonces, esto es lo que intentamos transmitir a los clientes, que al final alrededor nuestro siempre habrá pues decisiones que se toman en otros consejos de administración que pueden impactar la industria, pero si de forma consistente das un servicio de calidad a los clientes y le explicas todas tus entrañas para que entiendan bien a nivel de riesgos a qué se están exponiendo, pues evidentemente esto genera confianza y en el largo plazo es como se gana un mercado, ¿no? Entonces nosotros, como decíamos, la confianza es la base del sector financiero. Creo que estamos muy bien posicionados. El hecho de que hayamos levantado una ronda de financiación bastante alta y que estemos de camino a la rentabilidad, pues evidentemente da mucha confianza a nuestros clientes y así lo notamos. Uh-huh. A nivel, una última pregunta y se me estaba ocurriendo ahora, has hablado del caso de Francia, que lo está haciendo muy bien a nivel emprendedor. Reino Unido ya no es Europa económicamente hablando, pero sigue estando en el continente de momento. También lo ha hecho muy bien, sobre todo en el sector fintech, ¿no? Ahí es una referencia. Alemania, en su caso, Estonia, España también está trabajando en ello. Y comentaba el caso de FTX o el Banco de Silicon Valley como anécdotas que han pasado. Estamos como perdiendo un poco ese sueño americano, por decirlo de alguna manera, de todos al principio, cuando hablábamos al principio del ecosistema startup, todos queríamos ser Silicon Valley, era como la referencia. Y ahora, bueno, pues, joder, Francia lo está haciendo muy bien, ¿no? ¿Por qué no parecernos a Francia? Ya estamos creando nuestros propios referentes. Y quería preguntarte por ti, que estás en el mundo emprendedor, o en esos... ¿Cuál es la sensación que tienes tú? A ver, yo creo que no, aún no somos comparables a Silicon Valley, a pesar No, de no a este niveles de... No, no, susto. no a volumen, por Yo, supuesto. yo creo que ahí sigue habiendo una capacidad de innovación altísima, con un talento magnífico, con un ecosistema inversor increíble y poco a poco yo creo que en Europa nos estamos asemejando a lo que es Estados Unidos y al final creo que el regulador ahí tiene un peso importantísimo. En Europa una de las grandes ventajas es que tenemos una homogeneidad a nivel regulatorio que es fundamental para la operativa en los mercados de la Unión Europea. Aquí tenemos ejemplos como la PSD2 en este caso, Uh-huh. la GDPR. O sea, hay mucha regulación a nivel europeo que ayuda a que tengamos o que seamos modelos en muchos ámbitos regulatorios. Y al final ponías ejemplos bastante pues notorios, donde pues en el caso de cripto creo que hay una ley que ahora está en la Sí. cocina y se está emergiendo. Pues creo que al final el regulador tiene la función de proteger al consumidor y es importante, sin pasarse de la raya, evidentemente, pero es importante que las cosas se regulen. Un ejemplo muy bueno es el Sandbox. En el Reino Unido hace tiempo que lo tienen, en España se lanzó hace unos años. Uh-huh. Para que la industria financiera innove es necesario un escenario regulatorio que ni sea muy restrictivo ni sea tampoco el laissez-faire para proteger a los clientes, con lo cual creo que el regulador allí tiene una función importantísima y como te decía, en Europa seguramente la gran ventaja es que tenemos esta regulación más o menos homogénea entre los distintos mercados de la Unión Europea y es por eso que en Conto ponemos mucho foco en convertirnos en el líder para la banca de empresas en Europa. Regulación de criptos y también de inteligencia artificial, que se está ahí también cocinando. O sea, Eso es. la regulación va lenta, pero va, que eso es importante. Pues, Carles, esta era mi última pregunta. Muchísimas gracias por esta Ha charla. sido un verdadero placer. Ha pasado la hora muy rápido. Espero volver a hablar contigo el año que viene para nuestra O charla incluso anual. antes. Sí, sí. Incluso antes, sí. Espero que todo vaya genial y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Hablando con Líderes. Igualmente. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
A los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo programa de Hablando con Líderes de Novicap. Un saludo.